Buen día chicos, buen día chicas, espero se encuentren muy bien, bendiciones para ustedes y para su familia. Primero Dios, espero verlos muy pronto en el colegio. Vamos a seguir con nuestras clases de economía y para el día de hoy tenemos nosotros el tema las necesidades. Y para poder empezar con nuestro tema, vamos a establecer el concepto de necesidad. Y dice que una necesidad es una sensación de apetencia de un determinado objeto. ¿Pero qué es apetencia? Apetencia es un impulso de satisfacción de una necesidad que tenemos nosotros como seres humanos, ¿sí? Y dice que el objeto origina una necesidad, ya sea biológica o psicológica, ¿sí? Quiere decir que existen necesidades de como ser humano físicas, pero también psicológicas y emocionales, ¿sí? Algo muy importante que debemos de saber de las necesidades es que tienen un valor económico o un valor emocional, ¿sí? Dice que también que el concepto de necesidades es algo relativo, ¿sí? Pues los deseos de las personas no son fijos, que quiere decir que esto va a ir cambiando según nuestras necesidades, ¿sí? Por ejemplo, nosotros como una necesidad básica tenemos la necesidad de poder vestirnos. Pero la vestimenta es algo relativo, que va cambiando conforme el tiempo o conforme las circunstancias. Un claro ejemplo lo tenemos, que nosotros en nuestro país, Guatemala, tenemos dos épocas, ¿sí? Tenemos la época de invierno y la época de verano. Y no vamos a utilizar la misma ropa para la misma época, ¿sí? Porque si yo para invierno utilizo una ropa que sea muy abrigante, ¿sí? Que me causa mucho calor, porque yo sé que en esa época hace mucho frío, esa misma ropa no la voy a poder utilizar para la época de invierno, porque voy a sentir demasiado calor. Entonces, eso quiere decir que nuestras necesidades son relativas, que van a ir cambiando según el concepto donde nosotros nos estemos desenvolviendo, ¿sí? Bueno, seguimos. Dice que así los bienes que se desean inicialmente son los que satisfacen necesidades básicas o primarias. Y una de las necesidades básicas o primarias es la vestimenta, el alimento y el hogar. Pero dice que cuando los individuos satisfacen esas necesidades primarias, tratan de satisfacer otras más refinadas. ¿Qué quiere decir? Es que yo ya puedo satisfacer una actividad, ¿sí?, primaria, como lo es el alimento, ¿sí?, pero que si yo tengo posibilidades de refinar esa necesidad, lo voy a hacer. Un ejemplo claro, si yo tengo necesidad de alimento es porque siento hambre en mi estómago, mi cuerpo me está pidiendo alimento. Entonces vengo yo y tengo mi plato de frijolitos y arroz y eso me lo voy a comer, ¿sí? Entonces ya estoy satisfaciendo mi necesidad por medio de esos frijolitos y ese arroz. Pero cuando yo la refino es porque yo tengo posibilidad de comer algo mucho más rico o algo mejor. Por ejemplo, si yo pudiera cambiar ese plato de arroz con frijoles por un plato de pollo con papas, ¿sí?, estoy satisfaciendo esa necesidad primaria, pero ya la estoy refinando, porque ya son gustos que yo le estoy agregando a esa necesidad, ¿sí? Entonces ya se convierte en una necesidad secundaria. Y de la misma manera puede ocurrir al momento de satisfacer nuestras necesidades primarias, como por una mejor vivienda o un mejor vestuario que nosotros podamos utilizar. Bueno, y ahora nos pasamos a las necesidades según de quién surgen. Vamos a ver que surgen necesidades según el individuo. Y dice que las necesidades según el individuo son aquellas que son aquellas propias del ser humano, que pueden ser sociales o naturales. Las sociales son las que se dan dentro del contexto de una sociedad, por ejemplo, necesidad de una familia y necesidad de participar en actividades culturales. Esas son las necesidades del individuo, ya sea relacionada a lo social, pero dice que también puede ser necesidades naturales, que ya lo habíamos mencionado, las necesidades naturales, vestimenta y comida.
Bueno, y luego tenemos otras necesidades que son de sociedad, dice, que pueden ser colectivas o públicas. ¿Cuáles son las necesidades colectivas? Las necesidades colectivas son como necesidad de poder movilizarme, ¿sí? Pero si yo no cuento con un auto propio, lo voy a hacer por medio de un transporte público. En ese momento yo ya la estoy cambiando, ¿sí? O transformando en una necesidad colectiva. ¿Por qué? Porque yo ya no solo yo estoy participando de esa necesidad, sino ya existe un grupo de personas. Y las necesidades públicas son aquellas que el Estado es responsable de poder satisfacerlas, ¿sí? Por ejemplo, un orden público. Todas las sociedades tienen que tener un orden público, ¿sí? Porque si no, cada quien hiciera lo que quisiera, ¿verdad? Entonces, ahí ya cuando nosotros tenemos un orden público, son aquellas leyes que nos rigen a nosotros como seres humanos para saber qué es lo que podemos hacer y no podemos hacer dentro de nuestra sociedad. Y luego tenemos otras necesidades que son según su naturaleza. Y dice que estas pueden ser vitales o primarias o civilizadas o secundarias. Dice que las vitales son beber, comer, movilizarse y socializar, ¿sí? Es algo que por naturaleza nosotros como seres humanos tenemos la necesidad de poder satisfacer, ¿sí? Pero la convertimos en civilizadas o secundarias cuando nosotros ya las refinamos, era lo que hablábamos, ¿sí? O sea, tenemos nosotros necesidad de poder movilizarnos, ¿sí? Yo me puedo movilizar de varias maneras, puedo caminar, puedo utilizar un transporte público, pero si yo tengo la posibilidad de contar con mi carro o una moto, ya estoy satisfaciendo la necesidad de movilizarme, pero ya de una manera refinada. Entonces la estoy convirtiendo también en una manera civilizada y secundaria. Bueno, esas son las tres clases según las necesidades que surgen, ¿sí? Pero luego también tenemos la clasificación de las necesidades individuales, ¿sí? Clasificación de las necesidades individuales. Y dice que existen las materiales. Estas requieren de satisfactores tangibles. ¿Qué es algo tangible? Algo que yo puedo ver, tocar, oler o agarrar, ¿sí? Por ejemplo, una necesidad tangible sería, si yo estoy estudiando en mi casa, ¿sí? Y necesito llevar apuntes, ¿cuál sería una necesidad tangible? Sería poder poseer un lápiz y un cuaderno para poder escribir mis apuntes, ¿sí? Entonces, eso se convierte en una necesidad material individual, ¿sí? Pero también dice que existen las necesidades psicológicas, que son aquellas que se satisfacen sin que necesariamente intervengan medios físicos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de psicológico, estamos hablando de mente, ¿sí? De pensamientos, de emociones. Por ejemplo, dice que una necesidad psicológica es tener amistades, ¿sí? Una relación de pareja, una buena autoestima, sentirme segura en el ámbito donde yo me estoy relacionando. Esas son las necesidades psicológicas individuales que todo ser humano necesita satisfacer. Y luego tenemos las necesidades repulsivas, que estas se caracterizan porque se convierten en desagradables o repulsivas. Por ejemplo, si yo tengo la necesidad de comer, voy y satisfago esa necesidad comiendo, pero muchas veces yo me paso o me excedo de comer, ¿sí? Entonces ya viene mi cuerpo y siente una pesadez, de náusea, ya no me siento bien. Entonces yo logré satisfacer mi necesidad de comer, pero al momento de que no tuve el control de esa necesidad y me excedí de comer, ya se convierte en desagradable o repulsiva porque ya no me siento bien satisfaciendo la necesidad, sino que más bien entré en un estado de inconformidad, ¿sí? Y por último tenemos las necesidades naturales, que dice que estas son las que corresponden por naturaleza al ser humano. Y ya lo hemos dicho varias veces que las naturales es una habitación,
o un hogar donde vivir, un hogar donde estar, de protección, ¿sí? De alimento, de vestuario y de educación. Esas son las necesidades naturales e individuales. Bueno, chicos y chicas, espero les haya quedado claro las necesidades y como tarea a ustedes les va a quedar investigar la pirámide de Maslow. Esa la van a transcribir en su cuaderno que nos va a servir para la próxima clase. Saludos a toda su familia y por favor sigan tomando sus medidas de prevención. Nos vemos a la próxima clase.